la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Siete y 24 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Diego Zambrano, constitucionalista. Lo hemos invitado a un diálogo para conocer su punto de vista y cómo debiera reflejarse el voto joven en las próximas elecciones dentro del actual calendario electoral, con algunas consideraciones. A través del tiempo el electorado ha ido cambiando. Hay un gran sector que representa al voto joven y que a veces no repara en lo que ha vivido la historia reciente del Ecuador. Consecuentemente, ¿cuál debiera ser este voto joven? ¿Cómo debiera pronunciarse? Lo que siempre se invoca, ejercer un voto libre, pero un voto responsable, reflexivo. ¿Se podrá lograr eso cuando ahora hay instrumentos como el TikTok que de alguna manera inciden en un electorado joven? Buen día. Buenos días, estimado Miguel. Un saludo cordial a su distinguida audiencia. Bueno, en la introducción a la pregunta, usted señalaba muy inteligentemente que el grupo de jóvenes, digamos, entre los 16 años hasta los 18 años con voto facultativo y hasta los 29 años como reconocidos como jóvenes por la ley, digamos, representan el 25% del registro electoral, es decir, es una masa electoral bastante interesante para las organizaciones políticas. Ahora, claro, cuando se diseña un mensaje electoral para este grupo etario, normalmente yo pienso que se tiende a minimizar la capacidad de diserción y la capacidad de reflexión de este grupo. Entonces, sí es cierto que los jóvenes, las jóvenes, tienden a consumir mucho TikTok, mucha red social, pero eso no quiere decir, digamos, esos son canales, son mecanismos, pero eso no quiere decir que se pueda abusar de la banalidad. Es decir, los candidatos también tienen que entender que el hecho de que yo presente un video o haga el ridículo en TikTok, sí, seguramente voy a ser viral, seguramente voy a tener millones de visitas, pero eso no quiere decir que las visitas sean porque van a votar por mí. A lo mejor las visitas son para reírse, para pasar el rato, para mofarse de la candidatura, pero no necesariamente porque se vean movilizados por un mensaje de esta naturaleza. En ese sentido, yo creo que la juventud tiene temas que le preocupa muy especialmente y con toda la razón. Por ejemplo, los temas de la educación superior, de la educación en general, pero la educación superior en particular, que viene a ser un problema a nivel nacional. Le interesa mucho el tema del empleo joven, la posibilidad de inserción laboral, la seguridad. Es decir, yo creo que la reflexión sobre cómo llego con mi mensaje hacia el electorado joven, más allá del canal que yo elija, lo importante es ver cómo una propuesta seria, una propuesta profunda, lo pongo en un lenguaje atractivo que llegue hacia ese electorado. Entonces, banalidad no necesariamente tiene que plantearse en una red social, cualquiera que ésta sea. Es decir, doctor Zambrano, no necesariamente si un mensaje en TikTok o en redes sociales significa que haya sido acogido y genere respuesta positiva, genere un respaldo a esa candidatura, aun cuando haga tendencia en ese sentido, pero no necesariamente significa que va acumulando votos un candidato. Efectivamente, el nivel de reproducciones o el número de reproducciones no se refleja en la votación. Ciertamente es importante que el mensaje sea llamativo, sea atractivo, pero en donde se debería pensar es, claro, yo capto esa atención,
pero para presentar un mensaje. Si yo capto la atención solamente para divertir, para hacer un divertimento más dentro de la campaña, es un mensaje que va a pasar por encima, que va a pasar por alto y no va a generar la movilización, porque finalmente lo que se busca con la promoción, con la publicidad electoral, es movilizar el voto, es decir, que entre mis opciones yo elija a tal o cual candidatura en detrimento de todas las demás. Entonces yo creo que captar la atención está muy bien, pero si no hay un mensaje de fondo, eso va a quedar simplemente ahí, en un momento de diversión y nada más. Doctor Zambrano, ¿se podría decir que hay un interés de los jóvenes por las elecciones? Porque, y no solo los jóvenes en general, dada la apatía por la falta de solución de los problemas internos del Ecuador, casi no se cree en el político, no se cree en los partidos políticos, no se cree en las organizaciones partidistas. Si no se cree, pudiera haber algún interés de los jóvenes, más allá de la responsabilidad, porque el voto en el Ecuador es un voto obligatorio. Bueno, yo pienso que es cierto, creo que es palpable que las organizaciones políticas y quienes han ejercido cargos de elección popular han ganado a pulso esta erosión de su credibilidad, este descenso de la confianza ciudadana hacia su actividad. Y yo creo que la reflexión para los demás ciudadanos y ciudadanas, y en especial para los jóvenes, es que precisamente ese desencanto que tienen de la política, en vez de generar apatía, debería generar todo lo contrario, es decir, mayor participación. Hannah Arendt decía que dejar de participar es precisamente el germen del autoritarismo. Es decir, cuando yo dejo espacios libres, en política no hay vacíos de poder. Si hay un espacio, alguien lo va a ocupar. Lo importante es que lo cubra personas con formación, personas ideológicamente convencidas, personas que les mueven sus principios, y no digamos alguien un oportunista que simplemente quiere entrar por la ventana para favorecerse o favorecer a su grupo. Pero ciertamente, si es que la juventud, que siendo un sector muy importante, no solamente numéricamente, sino la juventud tiende a ilusionarse, tiende a ser crítica, tiende a proponer cambios. Si la juventud no toma esa decisión, si no entra directamente, si no toma las riendas de la política, pues tendrá que seguir lamentando que sigan habiendo oportunistas, que los partidos sigan eligiendo a dedo a quien vaya a participar, o teniendo en cuenta quién presenta el cheque más grande para la campaña. Así que en realidad creo que la juventud tiene la obligación civil, la obligación patriótica de involucrarse más, de informarse más. Y claro, el acceso a Internet, el acceso a las páginas oficiales, digamos, el acceso a la información está ahí. Pero sí, también como ciudadanos tenemos la obligación de acceder a esa información, procesarla, reflexionarla y subirle el nivel o subirle la calidad a nuestra democracia. Usted ha tocado un punto muy importante, doctor Diego Zambrano, el que los jóvenes, y no solo los jóvenes en general, el electorado, debiera informarse más para ejercer un voto reflexivo, informado, responsable. Es irresponsable ir a las urnas de ese momento sin saber ni siquiera quiénes son y cuántos candidatos son sobre lo que tiene que manejar en la papeleta. ¿Cómo lograr que haya interés? Porque está en juego el presente y el futuro de un país en cualquier elección. Y consecuentemente hay una responsabilidad, en este caso de los jóvenes, de informarse más. Y no solo informarse de una manera hasta coloquial por las redes sociales, en donde circula información importante, pero gran parte de eso es para la desinformación, para la mofa, para la mentira. Lamentablemente esa es la realidad. ¿Cómo lograr que los jóvenes se informen más, especialmente de las fuentes formales y las fuentes oficiales?
Efectivamente, estimado Miguel, creo que hay responsabilidades compartidas. Eh, Primero, empezando por el gobierno nacional. El gobierno tiene la obligación de promocionar derechos y en este caso, los derechos que tienen que ver con la participación política ameritan o obligan al Estado a generar información de cómo funciona el sistema electoral, cómo funciona el sistema de partidos, cuáles son las competencias de las autoridades que vamos a elegir, porque también escuchamos que en el baratillo de ofertas asambleístas proponen inversión para poner un puente, por ejemplo, cuando eso excede por demás sus facultades. Entonces, claro, una ciudadanía informada va a saber que esa persona que le ofrece algo cuyas competencias no le van a alcanzar, o no sabe lo que está diciendo, o simplemente es un mentiroso. En cualquiera de los dos casos, pues alguien que no es digno de mi voto. Por otro lado, tenemos al Consejo Nacional Electoral, que es el principal promotor de la democracia y del sufragio, que tiene que generar canales más atractivos, más seguidos inclusive, para que las personas podamos tener acceso sencillo a los planes de gobierno, a la trayectoria de los partidos, porque también es cierto que si bien la ley exige y contempla un debate entre las candidaturas, estos debates generalmente no movilizan a la votación, primero porque están tan cerca de las elecciones que la gran mayoría de personas ya tiene previsto por quién va a votar, primera cosa. Y segunda cosa, que son preguntas que uno le dice, bueno, ¿cómo va a resolver el problema de la salud pública? Y conteste en 3 minutos. Creo que es imposible que una candidatura pueda plantear, por más resumido, por más capacidad de síntesis, plantear una política pública en salud en 3, 4 minutos. Por otra parte, también están los partidos políticos. Se entendería que el partido político durante todo el año, porque para eso recibe el fondo partidario permanente, además, este fondo partidario que lo recibe año tras año, está destinado precisamente a la formación política. Y claro, y un partido político que no preste atención a la formación de las bases, de las personas que entran, llena de ilusiones, que entran a hacer política de la buena, política de la honesta, en el camino se vayan desilusionando, porque no tienen formación o porque empiezan a hacer carrera dentro de los partidos y al final terminan siendo, representando la opción electoral, las mismas personas de siempre o quien lo resuelve en una mesa chica. Y también, por supuesto, hay una responsabilidad individual de la ciudadanía. También tenemos la obligación de buscar, de entrar a las páginas web, de buscar información pública, información que se difunde por los medios de comunicación para saber, bueno, quién es esta persona, qué me propone y si lo que me propone es coherente con lo que puede hacer institucionalmente y con lo que su trayectoria confirma que puede hacer. Un tema que usted puso sobre la mesa y es importantísimo es esto de la noticia falsa, de las fake news. Y en un periodo tan corto de campaña electoral, las fake news van a estar a la orden del día. Es decir, presentar información que parece verídica, es decir, que tiene un formato, que tiene un lenguaje periodístico bien conformado, que puede tener imágenes, es decir, una nota muy bien estructurada, pero que en el fondo trae mentiras, ¿cierto? Difama a alguien o quiere presentar un cambio digamos, transformar la realidad o desfigurar la realidad. Si yo me quedo solamente con una fuente, seré un ciudadano absolutamente vulnerable a las fake news, o si mi única fuente son las redes sociales, pues muy probablemente estaré expuesto a esta mala información. Pero claro, existe periodismo serio en este país, existen personas que contrastan información, que sistematizan información y que son, digamos, referentes de la comunicación nacional, a la cual sí puedo acudir, contrastar datos, no importa si estoy de acuerdo o no con la opinión, eso en democracia es absolutamente permisible y saludable además, pero sí buscar fuentes serias, confiables, donde la información objetiva esté presente.
Ha citado un tema importante, doctor Zambrano, cuidar las fake news y dar crédito a la credibilidad y contrastar las fuentes, siempre 2, 3, 4 fuentes que le permitan hacer un juicio de valor responsable que permita pronunciarse. En todo caso, ¿con qué candidatos pudieran identificarse los jóvenes? ¿Qué perfil se necesitaría? Es complejo, pero ¿podemos esbozar algo? Bueno, el voto joven tiende a, a buscar a alguien que lo represente. Bueno, digamos, el electorado en general. Busco a alguien que me represente, alguien que pueda entender mi problemática y obviamente darle una respuesta a eso que a mí me interesa. Entonces, claro, no es lo mismo. Personas que están cerca de la jubilación les interesa otros temas que las personas de 20, 25 años. Entonces, van a buscar en primer momento una persona que les represente, que sea joven, que esté hastiado de la política tradicional, que represente un quiebre dentro dentro del tablero político ecuatoriano. Digamos, la juventud tiende a ver con buenos ojos la figura del outsider. Hoy tenemos, sobre todo un outsider en particular, que es una persona que genera, digamos, un impacto y que propone cambios al modelo de seguridad, que ciertamente es lo que las encuestas dicen que es lo que más nos preocupa a los ecuatorianos. Sin embargo, creo que esa es una de las competencias que ejercería esta autoridad y habría que ver, bueno, qué tenemos en las demás aristas. Al electorado joven le mueven causas, le mueven principios de igualdad, principios de inclusión social, principios ecologistas, animalistas. Es decir, quien pretenda llegar con su mensaje y calar con su mensaje en un electorado joven, no solamente que va a adaptar de alguna manera su imagen, digamos, adaptarla, digo, porque, claro, no tengo que transformarme, tengo que respetar mi identidad como persona, como candidato, pero sí puedo generar mensajes mucho más cercanos a estas personas. Y lo que en ciencia política o en comunicación política se llama la microsegmentación. Es decir, tengo que buscar, y en elecciones tan rápidas, tengo que ser mucho más estratégico para determinar cuál es el mensaje, cuál es el tema que le interesa a esa persona para llegar con mi propuesta y con una propuesta que sea atractiva y que sea comunicable de tal manera que capte la atención. Estamos hablando de un electorado que mantiene la atención a un video o a un mensaje no más de 20 segundos, de 30 segundos, y eso es un desafío. Pero claro, la comunicación política está para eso, está justamente para comunicar. Cuando yo utilizo esas herramientas para no comunicar o para mentir, pues lógicamente empiezo a erosionar el sistema electoral. Pero claro, la estrategia es cómo llego, cómo sintonizo con este electorado, y lo más importante sería cuáles son las causas que voy a defender, los principios que voy a defender y que voy a cumplir. Porque claro, si un electorado sintoniza con la propuesta y ese candidato cuando llega a ser, o candidata cuando llega a ser autoridad, toma absolutamente el cambio contrario, seguramente para las próximas elecciones voy a estar mucho menos confiado en cuál va a ser mi decisión. Es importante también sincerar la política y saber, bueno, qué es efectivamente lo que puedo hacer, cómo lo voy a hacer y en función de quién. Doctor Zambrano, ¿será que a los jóvenes también les puede interesar temas vinculados con el combate a la corrupción que tanto carcome a la sociedad ecuatoriana? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La corrupción es un elemento que degrada a toda la sociedad, en todos los estamentos. Si uno quiere emprender, la corrupción puede ser una barrera. Si alguien quiere innovar, la corrupción va a ser una barrera. Si alguien quiere plantear una forma de
de asumir un problema de interés social, la corrupción va a ser un problema. Y, y la juventud, que está llena de principios, llena de ilusiones, son personas que se hastían no solamente por el incumplimiento, por la mentira. La corrupción también es una barrera para que personas con manos limpias, para que personas con propuestas serias ingresen. Porque claro, cuando yo veo que hay alguien que financia la política, pero financia la política para recibir contratos, recibir componentes de regreso, eso lógicamente excluye a quien no tiene esa posibilidad. La Constitución ecuatoriana ha presentado ha generado este financiamiento público como fondo de promoción electoral, que ciertamente trata de equilibrar un poco estas fuerzas en la difusión de las propuestas electorales. Pero claro, cuando yo veo que hay ciertos grupos que tienen acaparada la función pública y que esos grupos lo hacen con la única intención de beneficiarse o beneficiarse a sí mismo, pues lógicamente se va a generar una suerte de argolla, un cerco para que quien no esté dentro de ese grupo, pues simplemente siga excluido y no pueda tomar posiciones de poder. Y eso sí es algo que nos interesa mucho. Cuando los intereses privados se trasladan a la función pública, lógicamente la corrupción va en detrimento de todos quienes vivimos en un país. ¿Qué les diría el doctor Zambrano a los jóvenes para que ejerzan un voto responsable? Bueno, creo que tenemos a corto plazo, a cortísimo plazo, que son estas elecciones, tenemos la obligación de informarnos, de buscar fuentes confiables, de buscar voces autorizadas. Estimado Miguel, usted es un periodista serio que ha ido construyendo su carrera durante muchos años. Y usted sabe que la credibilidad de un comunicador se construye por décadas y se destruye en un minuto. Así que, claro, esas voces autorizadas que han generado una trayectoria, que han generado una carrera, me dan confianza en saber cuál es la información que me están proporcionando. Entonces yo creo que la juventud tiene que empezar por ahí. Vamos a involucrarnos, vamos a reunirnos, a conocer los planes de trabajo, vamos a generar espacios donde podamos participar, preguntarle cómo va a ser, cuál es el presupuesto con el que cuenta, es competente o no para hacer lo que usted está planteando, le va a dar el tiempo o no. Yo creo que son preguntas que no se responden solamente con el TikTok o en el Twitter, y que va a generar mayor empatía por parte de los candidatos, mayor información por parte del electorado, pero también una vigilancia ciudadana que es muy importante también para los procesos electorales y para la confianza en los resultados. Bien, al doctor Diego Zambrano, constitucionalista, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia, sus mensajes siempre importantes, y que ojalá en el caso de los jóvenes tomen debida nota, que ejerzan libremente un voto, pero informado y de manera responsable. Y en verdad lo que usted dice, lo que se construye la credibilidad, quizás el patrimonio más importante de un comunicador, es la credibilidad que hay que cuidar. Y como seres humanos también nos equivocamos. La filosofía es equivocarse lo menos posible, y cuando uno se equivoca, reconocer, rectificar y pedir disculpas, lo cual es una filosofía que hemos seguido durante décadas. Doctor Zambrano, un gusto dialogar con usted. Un honor, Miguel. Muchísimas gracias. Que tenga un lindo día, igual a su audiencia. Muchas gracias, muy amable. El doctor Diego Zambrano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo. Dos invitados, el doctor Ricardo Vanegas, él es abogado del juez de Yaguachi, John Eric Rodríguez Mindiola, que habilitó y rehabilitó los derechos políticos contra ley expresa al condenado por corrupción
Jorge Glass Espinel, y también invitado el doctor Ismael Quintana, constitucionalista.